Es así que en esa década del 50, a principios, surge en Concordia un movimiento gremial llamado Tribuna Ruralista, Asociación Civil de Productores Agropecuarios del Litoral, cuyo objetivo era unir a los productores, cualquiera sea su situación económica, pequeños, medianos, grandes. Todos los domingos teníamos una audición por una emisora uruguaya en donde primero se irradiaba música litoraleña con el conjunto Hormiga Negra y luego venía el análisis de algunos problemas del sector. Simultáneamente salíamos a distintos puntos de la provincia, a reuniones en colonias, en cooperativas, donde se reunían productores. Eran reuniones con mucha concurrencia. Nos acompañaba ese conjunto Hormiga Negra, arrancaba la reunión y nuevamente se planteaban problemas, la necesidad de unirnos los productores para lograr objetivos concretos, y ese movimiento comenzó a desarrollarse en distintos puntos de la provincia. Fue creciendo hasta que en un determinado momento se resolvió que nos incorporáramos a Federación Agraria Argentina, un movimiento de proyección nacional. Es así que a partir de la década del 60, en toda la zona de influencia en que estuvo este movimiento agrario provincial, fueron surgiendo filiales. Surgió la filial Villaguay, la nuestra, San Salvador, en 1972 fue la Asamblea Constitutiva, aunque ya estábamos trabajando desde 1969, Federal, La Paz, Concordia. Así pasamos a ser parte de Federación Agraria Argentina en el centro y el norte de Entre Ríos. Cuando este movimiento Tribuna Ruralista se había desarrollado, hicimos una visita a Federación Agraria Argentina y allí nos contactamos con Jacobo Licay, director por Entre Ríos. Queríamos conocer sobre Federación Agraria y su accionar en el orden nacional. Le expresamos el interés que teníamos en incorporarnos a un movimiento nacional. Luego recibimos su visita acá en San Salvador. Él nos asesoró en los pasos que debíamos dar para constituir nuestra filial. Fue fundamental su ayuda. Era un hombre con una enorme voluntad de servicio, con muy claras ideas, claros conceptos y una experiencia y conocimiento de toda la problemática del sector. La década del 70, con la llegada de la última dictadura militar, sumergió a nuestro país en uno de los periodos más duros de su historia, donde las organizaciones gremiales y sus dirigentes no escaparon a los riesgos de la época. Federación Agraria nunca tuvimos compromiso político con ningún partido. Le ofrecíamos el apoyo, recuerdo que llegó volando cuando en el 73 asume Enrique Cresto en Entre Ríos. Y así como a él, a los gobernantes que asumían, se los visitaba y se les ofrecía el apoyo de Federación Agraria en materia de legislación, en materia de conocimiento sobre la problemática del sector. Y me acuerdo que una vez, volando, le manifestó en una reunión previa a que asumiera Enrique Cresto: en la medida que se implementen políticas adecuadas, las vamos a apoyar. Si no se implementan, tendrán nuestra crítica constructiva. Ese era el pensamiento de Federación Agraria: equidistancia política, pero plantear los problemas ante cualquier gobierno de turno. Yo asumí a principios de 70, cuando Volando asume la presidencia de Federación Agraria, y fue un periodo en que nos tocó actuar con mucho riesgo. Si bien no sufrimos ningún problema, pero no sabíamos exactamente a qué nos exponíamos.
y no por eso dejábamos de plantear los problemas del sector, pero fuimos respetados. Asistimos al acto de Villa María, se hizo una concentración muy importante por la situación de la ganadería, que fue la más crítica que tuvo el país en su historia. Y ahí yo temí por la seguridad de Volando, porque Volando estaba con su esposa y viajaba sin ninguna custodia, sin ninguna seguridad. Y él estuvo también muy firme en su discurso, reclamando al gobierno nacional por medidas en favor de la ganadería. Humberto Volando, como presidente de la Federación Agraria Argentina, se convirtió en una figura central de la época en nuestro país. Don Humberto, primero de todo, tenía muy claro qué es el gremialismo, tenía muy claro, ¿no es cierto?, hasta dónde tenía que llegar la participación política en el gremialismo, y tenía un carácter y una personalidad que lo hacía respetar en la gente del gremio y lo hacía respetar en los funcionarios públicos. El campo atravesó durante la década del 80 cambios revolucionarios. Se amplió la superficie productiva, surgieron nuevos cultivos y la tecnología ganó espacio en la producción agropecuaria. Equipamientos modernos, insumos químicos y nuevas prácticas culturales fueron parte del escenario donde aquellos que no podían adecuarse a los cambios quedaron afuera y la concentración empezó a ganar terreno. Y nos entristece cuando algún productor abandona su campo, cuando se ve forzado a abandonarlo. El objetivo sería conservarlo. También nos entristece cuando la agricultura moderna, en escala, los pools de siembra, hoy no tienen familias radicadas en el campo, arrasan con las mejoras, desaparecen los alambrados, los molinos, las aguadas, las viviendas que tanto esfuerzo costaron. La década del 90 encontró en nuestra provincia una entidad movilizada y dispuesta a resistir los saqueos del periodo menemista. Nosotros teníamos un liberalismo rabioso, ¿no es cierto?, en la Argentina, y se contraponía en absolutamente todo el gobierno de Menem a los principios de la Federación Agraria, a los servicios que debía brindar el Estado, a lo que nos imaginábamos en el caso de los ferrocarriles, lo que nos imaginábamos en el caso de las rutas. O sea, era la contraposición de lo que nosotros pensábamos. Y nosotros hicimos en ese momento una resistencia que creo que fue importante, ¿no es cierto?, para dejar las bases para el futuro. O sea, recuerdo yo movilizaciones en contra de los peajes, movilizaciones en contra de la desaparición del ferrocarril, en definitiva todas cosas, ¿no es cierto?, donde con el transcurso del tiempo nos dimos cuenta que realmente teníamos razón, ¿no? Y en ese momento, con un país encantado por las privatizaciones, realmente éramos pocos los que pensábamos así. Pese a la resistencia organizada, durante esa década, más de 100.000 productores desaparecieron de todo el país y 5.550 solo en Entre Ríos. Fue una época muy, muy dura, ¿no es cierto?, porque uno veía de que los productores se les escurrían entre las manos, se perdían los productores, ¿cierto?, en condiciones realmente malas. O sea, me acuerdo yo, entre el 95 y el 2001, productores prestándose combustible para poder volver a la casa, ¿cierto? Y en realidad los únicos ineficientes son los que gobiernan, son los que manejan las riendas del país. Y son ineficientes porque aquí se ha creado una situación insostenible para los jubilados, para los obreros. Las fábricas se están cerrando, el campo está fundido y además han vendido
el patrimonio nacional, empresas nacionales, y le debemos a todo el mundo. Si esto no es ineficiencia, ¿qué es la ineficiencia en el país? Las entidades gremiales y las cooperativas, como herramientas comerciales del pequeño productor, sufrieron también las consecuencias de la época. Creo que FACA y muchas cooperativas fueron consecuentes, ¿no es cierto?, con su obligación y consecuentes con sus socios. Y en definitiva FACA se fundió junto con buena parte de los productores, ¿no es cierto?, que es lo lógico, porque los productores eran los dueños. En Entre Ríos existían 7 cooperativas, creo que eran 7, consecuentes con FACA, y que prácticamente comercializaban toda su producción con FACA, y se nos ocurrió en ese momento, ¿no es cierto?, agruparlas a esas 7 cooperativas y conformar CAFER. Y absolutamente sin ningún capital y con mucho coraje, ¿no es cierto?, hicimos el acta constitutiva y empezamos a comercializar con CAFER. Así que fue una de las cosas que a mí me quedó como buen recuerdo como director, ¿no es cierto?, porque es una de las cosas que queda para toda la vida.